Quiero que hagamos un experimento. Me voy a tomar la presión ahora mismo y voy a cometer a propósito, y quiero que adivines, al menos 5 errores que la mayoría de las personas cometen. Y te voy a demostrar acá, ahora, cómo mi presión da cualquier cosa, incluso si yo no soy hipertenso. ¿Cuál es el problema? Si yo fuera a una consulta y les mostrara esta presión, probablemente me medicarían y me dirían que soy hipertenso, una enfermedad para toda la vida. En esta charla no solo te voy a mostrar los errores más frecuentes para medirte la presión, sino también cómo medirte y cómo no cometerlos. Si detectaste los errores, déjame en los comentarios a ver si adivinas al menos 5. Ahí voy. Miren aquí, fíjense lo que ha dado, les voy a mostrar de cerca, 150/75. Esto quiere decir que yo tengo la presión alta y sin embargo he cometido al menos 5 errores. ¿Los has detectado? Te los voy a mostrar a continuación y luego te voy a contar cuál es la forma correcta. La primera es difícil, aquí, el mate. Yo he estado tomando mate hasta recién. La segunda, yo estaba arrodillado, me senté y continué hablando con ustedes mientras que me tomaba la presión. Error 2 y 3. No descansar y continuar hablando. Error número 4. Observa cómo está puesto el manguito. La manguera hacia afuera. Esto es muy común y también habrás notado que apreté mi puño. Son todos errores muy frecuentes. Y si tú te fijas, yo antes me tomé la presión antes de esta vez, cuando estaba solo. Y fíjense cuál era mi presión, 112/73. Es decir, yo no soy hipertenso, simplemente cometí un error al tomarme la presión. Y esto les puede pasar a ustedes incluso en el consultorio médico. Por eso, a continuación te enseño a tomarte la presión correctamente. La primera, seguramente que no se vio, pero la posición es muy importante. Tú debes sentarte con la espalda recta, espalda apoyada sobre la silla. Las piernas no deben estar cruzadas. Si se cruzan, aumentará tu presión. El brazo debe estar a nivel del corazón apoyado sobre una mesa. Y ojo con la mano. Si ustedes notaron, yo estaba apretando el puño. Esto es muy frecuente en los pacientes que se toman la presión porque molesta. Entonces, ¿qué tienden a hacer? A apretar el puño. Esto sube la presión. Otra consulta muy frecuente que me hacen es: doctor, ¿me tomo del lado izquierdo o me tomo del lado derecho? ¿Cuál es mejor? No hay diferencia en la mayoría de los pacientes. Puedes elegir el que tú quieras. Sí hay una pequeña variación de 5 o 10 milímetros de mercurio entre ambos brazos, pero en la mayoría de los casos, salvo que tengas un coágulo, una estrechez de alguna arteria, una disección o otra cosa extraña, la variación no debería ser significativa. Y si lo es, debes consultar. El segundo error que cometí es el manguito. Fíjense, el manguito tiene dos partes. El brazalete propiamente dicho y esta manguerita. El brazalete es muy importante que se coloque de esta forma. Observen bien. Fíjense que está 2 traveses de dedo por arriba de mi codo. Yo podría flexionar el codo bien sin apretarlo. Lo segundo, no debe quedar ni flojo ni muy duro. Y por otro lado, el manguito tiene que ser de tu tamaño. Podrás notar que hay una parte que se infla. Eso tiene que cubrir entre el 60 y el 70 o entre el 50 y el 70% de tu brazo. Si cubre el 90% y te da 2 vueltas, eso no sirve. Si cubre el 30% y te queda chico, tampoco sirve que quede muy estirado. Y lo segundo, esta manguerita debe ir hacia adentro. Hay una pregunta muy frecuente que me hacen respecto a estos aparatos. Doctor, yo tengo el de muñeca, ¿sirve? Bueno, por ahora, los aparatos de muñeca no son tan confiables en la mayoría de los casos. Vos tenés que recordar que cuando te tomás la presión, lo que estás haciendo es comprimir una arteria que pasa justo por aquí adentro. Y en la muñeca lo que vas a hacer es comprimir una arteria que pasa justo por aquí entre 2 huesos. Cuando haces eso, los huesos son más duros. En cambio, acá hay solo músculo entre el tríceps y el bíceps. Entonces es mucho más fácil para el manguito dar una presión correcta. Por eso yo recomiendo estos aparatos. No importa la marca, pero sí que sea un aparato validado y de brazo preferiblemente. Número 3, yo ya te lo dije. Ojo con apretar la mano. Ni esta ni esta. Y ojo con las piernas. Deben estar relajadas, suaves, adelante y sin cruzarlas. Número 4. Gente, esto es muy importante y fue un error que tal vez pasó desapercibido. Estoy leyendo los comentarios. Y es el silencio.
Es muy común que cuando llegues a la consulta médica con un enfermero y eso, tristemente los médicos estamos a veces muy apurados y demás, entonces te sentamos en una camilla, te ponemos el manguito y te hablamos. ¿Cuántos años tenés? ¿Fumás? ¿No fumás? ¿Tenés presión alta? ¿Tenés diabetes? Mientras que te tomamos la presión. Ahí cometimos dos errores. El primero, caminaste hasta la camilla y te pusimos el manguito. No esperamos los 3 a 5 minutos que debes esperar. Y segundo, te estamos hablando. El acto de hablar hace que haya cambios inspiratorios y expiratorios. Y eso produce que el corazón bombee más fuerte o más suave entre latidos. Es muy importante quedarse en silencio 3 minutos antes de tomarse la presión y en especial mientras te toman la presión. Esto puede elevar la presión y puede hacer que seas hipertenso sin que en realidad lo seas. Y número 5, la preparación. Lo que te hablaba recién, entras al consultorio, no debes sentarte y te tienen que tomar la presión, debes esperar al menos 3 minutos. Tampoco debes tomar mate o café por lo menos 1 hora, 1 hora y media antes de tomarte la presión. Y aquí va un error muy común. Han tenido una discusión con su pareja, han ido a un evento muy estresante, para bien o para mal, el nacimiento de un nieto o de un hijo o un velorio, y les ha dolido la cabeza, mucho dolor de cabeza. Entonces dicen, esa debe ser mi presión, o tuvieron una discusión con el jefe. ¿Qué hacen? Se toman la presión mientras que la cabeza duele, o después de un acto de mucho estrés, o después de hacer ejercicio, o después de tomar mate o café. ¿Y qué pasa? Les da alta, 150, 160, y ustedes dicen, era mi presión, me voy a tomar una pastillita de amlodipina, de enalapril, de losartán. Por cierto, si quieren les hago una charla sobre losartán y enalapril, escriban losartán y enalapril en los comentarios y lo haré. ¿Qué pasa? Su presión baja de más y después están cansados, con presión baja y demás porque trataron un dolor de cabeza, una discusión, un momento estresante con una pastilla para la presión. El dolor de cabeza se trata hidratándote, descansando y eventualmente con un analgésico. Una discusión se trata respirando hondo, tomándose tu tiempo, descansando, pero no con una medicación para la presión. Entonces, la preparación es muy importante. Y acá va algo que tienen que saber y por eso es tan importante que aprendan a tomar la presión. Yo hace unos años en un congreso médico tuve una discusión fuerte con un médico porque yo le decía que yo trataba de tomarle la presión a mis pacientes pero poco en el consultorio, que yo prefería enseñarles a tomar la presión porque existe lo que se llama hipertensión de bata blanca o de guardapolvo blanco. Es una condición donde el paciente cuando asiste al consultorio médico por dentro está estresado, con el cortisol alto, con la adrenalina alta. ¿Por qué? Porque no saben qué le va a decir el médico, qué va a pasar. Entonces, ¿qué ocurre? La presión da alta, muchas veces, incluso semanas, y terminan siendo caratulados con hipertensión cuando en su casa tienen la presión normal. Entonces yo discutía con mi colega y le decía, mira, yo entiendo que tomar la presión en el consultorio es importante, pero yo prefiero enseñarle a mi paciente a que se tome la presión y me la traiga anotada. Y es eso lo que te voy a enseñar ahora, porque es muy importante que lo sepas. Bien, ahora que aprendiste a tomarte la presión correctamente, posición, manguito, manguerita, mano, piernas, espalda, hablar, café, mate, ya lo tienes que hacer y ahora te cuento las 3 formas de diagnosticar hipertensión. Lo primero, si tú tienes más de 130/80 de presión, tienes que preocuparte. De hecho, las guías americanas de los estadounidenses dicen que ya eres hipertenso. Yo que soy más de la escuela europea, pienso que tú eres hipertenso a partir de los 140/90, mantenido y persistente en el tiempo. Ya te explico. Pero 130/80 o más ya es un signo de, ojo, preocupémonos, en especial si estabas en casa y si te estabas tomando bien la presión. Entonces, ¿cómo puedes confirmar que eres hipertenso? 3 formas. La primera, vas al cardiólogo o al clínico, te toma la presión correctamente con todo lo que hablamos recién. Una vez, anota, vuelves a la semana, te toma una segunda vez y si la presión dio las 2 veces más de 140/90, eres hipertenso. También si la presión dio muy alta, 200, 220, es altísimamente probable que seas hipertenso. De hecho, muchos creen que ya eres hipertenso desde entonces. Yo prefiero en esos casos, aunque esté casi seguro de que sean hipertensos, confirmar, porque recuerden, la hipertensión es una enfermedad para toda la vida. También ahora vamos a hablar del tratamiento natural y cómo mejorarla, pero no es una cosa tan sencilla decirle que un paciente es hipertenso. El método número 2 es lo que te acabo de enseñar. Te tomas en casa la presión, se llama MDPA, una vez a la mañana, una vez a la noche, anotas
durante 5 a 7 días. Anotas, no lo llevas en la mente. Cuando tienes 5 a 7 días anotado a la mañana y a la noche en el brazo que vos quieras de la forma correcta, se lo llevas a tu médico va a descartar el primer día y va a sacar el promedio de los 5 o 6 días extra. Si ese promedio le da más de 135, 85, entonces tú eres hipertenso. Tú puedes sacar el promedio, suma las presiones máximas, 120 más 120 más 120 más 130 más 140 y divide por la cantidad de días. Si te dio más de 135, eres hipertenso. Y si la baja te da más de 85, eres hipertenso. Ahora, para confirmar, porque algunos pacientes simplemente no tienen la presión alta en casa, ni cuando van al consultorio, pero tienen, por ejemplo, la presión alta a la noche, o les acabamos de dar medicación y queremos ver cómo está. El mejor método que tenemos no invasivo se llama mapa. El mapa es este aparatito, pero va colgado de tu cintura. Tú pasas el día normalmente y cada 30 minutos el aparato se infla solo y guarda en su memoria. El aparato hace esto durante 24 horas, incluso cuando duermes, incluso cuando haces ejercicio, incluso cuando estás comiendo, y saca un promedio total. El mapa es un gran parámetro para los cardiólogos que nos permite ver si estamos tratándote bien con los medicamentos correctos, si tienes la presión alta a la noche, que no te voy a pedir que te levantes cada 30 minutos y te la midas, y si hay picos de presión simplemente, porque muchas personas solamente tienen picos. Y ahora, ¿cuál es el tratamiento? ¿Siempre necesito pastillas, doctor? ¿Las tendré que tomar para toda la vida? La respuesta es no. Si tú eres hipertenso leve, grado 1, entre 140 y 159 la alta y entre 90 y 99 la baja, entonces tú puedes hacer cambios del estilo de vida. Bajar de peso, consumir menos sal, así como escuchaste. Si escribes sal en los comentarios te puedo explicar más sobre la sal. Comer grasas buenas, hacer ejercicio, dejar de fumar son las principales medidas que logran bajar la presión. Bajar de peso, por ejemplo, y consumir menos sal logra bajar la presión casi tanto como algunos medicamentos. Entrenar la fuerza no importa si tienes 80 años y hacer aeróbico baja la presión. Claro, subirá la presión mientras que haces ejercicio, pero después tu corazón en el reposo tendrá una presión disminuida. Tomar café 2 a 3 tazas por día también te sube la presión durante 30 minutos, 1 hora y media, pero después tu corazón será más fuerte. Entonces todos estos métodos y el menor consumo de sal se le pueden dar a los hipertensos leves durante 3 a 6 meses. Ahí se vuelve a tomar un mapa o un MDPA o se le toma en el consultorio y si continúa siendo hipertenso se empieza con medicación a la menor dosis posible y se ve al mes que pasa. Si en cambio tu presión es más alta, supongamos tu promedio es 150, 160, 170, 180, es probable que sí o sí necesites medicación. Y acá hay un dato clave. Es preferible dar 2 medicamentos en una dosis chiquita que un solo medicamento en una dosis alta. Porque un solo medicamento en dosis alta da efectos secundarios. En cambio, 2 medicamentos en dosis bajita casi solamente da efectos benéficos, alejándose de los efectos secundarios. Ahora ya no hay excusa. Ya sabes cómo no tomarte la presión, cómo sí tomarte la presión, cuándo eres hipertenso, cuándo necesitas medicación y cuándo no. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.